¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este análisis donde vamos a desglosar una de las industrias más antiguas y, siendo honestos, más fascinantes del mundo. Sí, ya sé, cuando escuchamos la palabra seguros, lo primero que se nos viene a la mente es una montaña de papeleo aburrido y pólizas que nadie entiende. Pero si miramos un poquito más de cerca, resulta que esta industria es, literalmente, un motor financiero gigantesco y súper preciso. Es todo un ecosistema diseñado para manejar algo tan impredecible como la incertidumbre. Así que prepárense, porque vamos a desarmar este motor pieza por pieza para ver exactamente cómo funciona. Para arrancar, imaginen esta situación, que la verdad es la pesadilla de cualquiera. Alguien se despierta, se asoma por la ventana y de pronto se da cuenta de que le robaron el auto. Crisis total, ¿verdad? Pero hace un par de llamadas y resulta que el enorme golpe financiero de esa pérdida está cubierto. La gran pregunta es, ¿cómo? ¿De dónde sale ese dinero por arte de magia? ¿A dónde va para realmente esa cuota, esa famosa prima que tanta gente paga mes a mes, casi religiosamente? Bueno, de eso justamente vamos a hablar hoy. Entonces, entremos en materia. Nuestra hoja de ruta para hoy es súper clara. Vamos a ver el gran fondo común, los 4 principios básicos, la ciencia de las primas, cómo se protege a las aseguradoras y, para cerrar, las tendencias hacia el 2026. Vamos a darle. Arrancamos con el primer punto de nuestra lista, el gran fondo común. Para entender cómo funciona este fondo gigante, hay que hablar de una regla estadística que lo es todo, la ley de los grandes números. Piénsenlo así. Ninguna aseguradora tiene una bola de cristal para saber si una persona en específico va a chocar mañana. Eso es imposible. Pero si juntamos a 10,000 conductores, la cosa cambia. Las matemáticas se vuelven súper precisas. Se puede calcular con una exactitud increíble cuántos de esos 10,000 van a tener un accidente. Y esto es magia pura, porque permite transferir el riesgo de una sola persona a todo el grupo. Básicamente, los pequeños pagos de muchos terminan cubriendo las pérdidas gigantes de unos pocos. Es la mutualidad en su máxima expresión. Ahora, ¿quién maneja todo este dinero acumulado? Bueno, hay 2 jugadores principales en este tablero. Por un lado, tenemos a las sociedades anónimas. Estas empresas tienen inversionistas y accionistas, así que su objetivo es bastante claro. Buscan un retorno de inversión rentable mientras manejan esos riesgos. Por otro lado, están las sociedades mutuas, y aquí el giro es muy interesante, porque los dueños son los mismísimos asegurados. En este caso, el enfoque principal es la estabilidad a largo plazo, y si llega a sobrar algo de dinero, esos excedentes regresan a los asegurados, ya sea como cuotas más baratas o como dividendos. Son 2 filosofías muy distintas, pero ojo, las 2 operan exactamente bajo la misma matemática del riesgo. Pasemos a la segunda parte. Los 4 principios básicos. Estas son las reglas inquebrantables del sector. Estas son las reglas que sostienen todo el sistema para que no se venga abajo, guiadas por entidades como APSG. Son 4 pilares técnicos. El primero es la mutualidad, que ya la platicamos. Las pérdidas de unos pocos las pagamos entre todos. El segundo es la máxima buena fe, y este es vital. Significa que tanto la empresa como el cliente tienen que ser súper honestos y transparentes. Nada de ocultar información, porque eso arruina la evaluación del riesgo. El tercer pilar es la indemnización. Y el cuarto, el interés asegurable, que suena técnico pero es simple. Uno debe tener un interés económico real y genuino de que no ocurra el accidente. O sea, no pueden ir por ahí y asegurar la casa del vecino esperando a que se queme para cobrar. El sistema no funciona así. Y hablando de eso, llegamos a una frase que resume a la perfección el principio de indemnización. Como dicen por ahí los manuales, el seguro no es para ganar, es para no perder. La meta absoluta de un seguro es devolvernos a la situación financiera exacta en la que estábamos justo antes del accidente, ni un centavo más. Por eso es que, desde un punto de vista legal, nadie se va a hacer millonario porque le dieron un golpecito al auto en el estacionamiento del súper. Aquí no hay negocio, la idea es pura y simplemente restaurar lo que se perdió. Y ahora vayamos al punto número 3, la ciencia de las primas. Veamos cómo se le pone precio a todo esto. Algo que resulta fascinante es que el precio que pagamos no es un número al azar que a alguien se le ocurrió en una oficina. Es un cálculo de riesgo súper personalizado y meticuloso. Como nos dicen expertos como la firma Hiscox, si tenemos una alta exposición al riesgo, pedimos coberturas millonarias o tenemos un historial repleto de choques, pues claro, el costo se va a disparar.
Pero la buena noticia es que si tomamos medidas de prevención, como instalar alarmas, aceptar un deducible un poco más alto asumiendo parte del riesgo y además mantenemos un historial impecable, el precio de la póliza baja drásticamente. Al final del día, es un acto de equilibrio matemático muy fino entre la probabilidad y el costo. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, porque irse siempre por la opción más barata puede ser una trampa enorme. A esto en la industria se le llama el peligro del infraseguro. Pasa muchísimo. Vemos una cuota mensual súper bajita y nos vamos con esa, pero casi siempre eso esconde límites de cobertura insuficientes o exclusiones severas. Si aseguramos un patrimonio por la mitad de lo que vale realmente, solo para ahorrar unos pesos al mes, cuando llegue una crisis fuerte, el cheque del seguro simplemente no va a alcanzar para nada. Es la clásica historia de que lo barato sale increíblemente caro. Pasemos al cuarto tema: protegiendo a las aseguradoras. Vamos a ver los amortiguadores del sistema. Pensemos a nivel macro. ¿Qué pasa si hay un desastre natural enorme, como un terremoto, que afecta a miles de personas el mismo día? ¿Cómo hace la aseguradora para no irse a la quiebra pagando todo eso de golpe? La respuesta es alucinante. Las aseguradoras compran sus propios seguros, tal cual lo escuchan. Este proceso se llama reaseguro. Para evitar que un desastre vacíe por completo el gran fondo común, la aseguradora local le pasa una parte de ese riesgo enorme, y obviamente una porción de las ganancias, a corporaciones financieras mucho más grandes a nivel global. Es literalmente una cadena mundial para pasarse el peso del riesgo. Funciona así. Primero, el cliente le traslada el riesgo a la aseguradora local. Luego, esa aseguradora lo transfiere en parte a una reaseguradora gigante e internacional. Y el tercer paso, que de verdad parece de película, es que esas reaseguradoras internacionales también compran seguros para protegerse a sí mismas. A este último eslabón de la red de seguridad suprema se le llama retrocesión. Imagínenlo como un sistema de protección masivo que cuida a la economía de todo el planeta. Y claro, no todo queda a nivel internacional. Localmente, los reguladores financieros, como por ejemplo la Superintendencia de Banca y Seguros, hacen el papel de poner los frenos. Ellos le exigen a las aseguradoras unos márgenes de solvencia muy estrictos y las obligan a guardar lo que llaman provisiones técnicas. Esto es dinero inmovilizado por ley. Son reservas totalmente intocables. Y su único propósito es garantizar que pase lo que pase en la economía del país, ese dinero esté ahí, listo y disponible para pagarle a la gente cuando ocurre un siniestro. Y así llegamos a nuestro quinto y último punto: tendencias hacia el 2026. Vamos a asomarnos al horizonte. Estamos viendo directamente hacia el año 2026. Según firmas especializadas como NPM Software, el ecosistema nos dejó clarísimo un punto. La tecnología ya no es solo para hacer experimentos de pruebas simpáticos o seguir una moda. Hoy en día, adoptar tecnología y cumplir con las nuevas exigencias regulatorias es una realidad operativa súper estricta que define, sin rodeos, quién sobrevive y quién desaparece del mercado. Las tendencias que están cambiando absolutamente todo son claras. Estamos presenciando la explosión de los microseguros, que son clave para la inclusión financiera, los seguros embebidos y, por supuesto, una verdadera industrialización de la inteligencia artificial. Aparte, vemos cómo se disparan las pólizas contra riesgos cibernéticos, los precisos seguros paramétricos y la implementación estricta de las reglas ESG, es decir, el cuidado de los factores ambientales, sociales y de gobernanza corporativa. Pero quiero hacer una pausa rápida en esto de los seguros embebidos y los microseguros, porque es un cambio de juego. Básicamente, la protección se está volviendo invisible y cero complicada. En lugar de tener que contactar a un corredor tradicional, la póliza se ofrece justo en el momento de la necesidad. ¿Compran un boleto de avión por internet? El seguro de viaje está ahí a un clic. ¿Adquieren un teléfono en línea? El seguro de pantalla ya viene metido en el proceso de compra. Es llegar al cliente masivamente a través de plataformas de comercio electrónico y billeteras digitales. Y esto hace un clic perfecto con la revolución de los seguros paramétricos. Olvídense de las pólizas de siempre donde hay que mandar a un perito y esperar semanas para ver cuánto pagan por un campo inundado. Los paramétricos no evalúan daños de manera subjetiva, pagan al instante basándose en datos externos. Si un satélite confirma que llovió menos de cierta cantidad de milímetros o un sensor marca que un sismo superó cierta magnitud, el pago se dispara automáticamente en las cuentas. Es proveer liquidez inmediata justo cuando ocurre una catástrofe climática. Increíble, ¿no? Mientras tanto, dentro de las oficinas, las compañías están viviendo la industrialización de la inteligencia artificial.
Ya dejamos atrás al chatbot básico que no te resolvía nada. Hablamos de usar IA generativa como verdaderos copilotos que ayudan a evaluar riesgos y resolver siniestros. Eso sí, bajo una gobernanza severa. Es indispensable para las empresas mantener bajo lupa estos modelos de IA para evitar alucinaciones con los datos o sesgos que terminen en decisiones injustas o en problemas gigantes de reputación. En fin, hemos recorrido un camino larguísimo, desde cómo la matemática de los grandes números salva a una persona individual hasta cómo los algoritmos van a decidir el futuro del riesgo. Y todo este panorama nos deja con una reflexión profunda. Vivimos en un mundo que cambia rápido. Los riesgos son más complejos, muchísimo más digitales y severamente más climáticos. Así que, viendo cómo todo esto se acelera, la verdadera pregunta que queda flotando es: ¿quién se va a atrever a asumir los riesgos del mañana y qué herramientas innovadoras van a inventar para lograrlo? Es sin duda un tema para quedarnos pensando. Mil gracias por acompañarnos en este análisis, ha sido un placer y nos vemos en la próxima.